Ay, ahora sí. Esperé esta conversación hace meses, fui perseverante, pero de verdad súper agradecida que estés aquí, porque el caso tuyo, primero, como todas en el programa, espectacular clienta, una persona hermosa, mucho por aprender de vos. La gente cree que uno les enseña a ustedes, pero termina uno aprendiendo de ustedes en cantidad de cosas. Y bueno, yo también quiero que este proceso tuyo que has pasado ya por mucho tiempo, más personas puedan acceder a toda esa cantidad de experiencia, de cosas fuertes y también muy bonitas que vos puedas compartirle a las demás personas. Yo quiero iniciar preguntándote por qué, ¿verdad? Con tanto conocimiento, procesos, intentar. ¿Cuál fue ese clic? O sea, por qué este programa? Eh, ¿Y qué te hizo, o sea, cómo te sentías antes? ¿Cuáles eran esos desafíos que vos tenías antes que te hizo decir como necesito algo así? Ok. Bueno, primero, agradecerte primero por el espacio. Si lloro, bueno, va a ser inevitable. Pero cuando yo decido, ok, voy con Majo a ojos cerrados, yo tengo ya, tenía 20 años o más de experiencia en el mundo corporativo y el mundo corporativo es muy demandante. Yo siempre he sido muy disciplinada, estructurada en mi forma de trabajar y de manejar equipos y demás. Y por más que yo hacía lo que yo creía que estaba correcto en su momento y demás, sentía que mi energía iba para abajo, para abajo, para abajo. Em, Quería estabilizar mucho como esa parte de que yo siempre he dado todo por los demás, pero me estoy comiendo yo, o sea, me estaba comiendo yo. Y siempre fui como la que tenía que demostrar que era la mejor, la mejor profesional, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor esposa. O sea, siempre me he tenido como esa presión, siempre me puse esa presión. Y llegó un punto en el que a nivel laboral tenía una recarga muy fuerte de trabajo y un estrés y mucha presión de trabajo. Y yo dije, necesito hacer un cambio para poder llevar mi vida y esto. Entonces entré precisamente para estabilizar mucho la parte laboral, a pesar de que yo era muy estructurada y que siempre me caractericé por eso, pero sentía que algo no estaba haciendo, que me estaba drenando. Y yo dije, yo ya quiero tener una vejez, y así fue lo que era la primera sesión que te dije, o sea, yo quiero tener una vejez bonita. Y Majo me decía, pero le falta mucho para llegar ahí, o sea, hay que disfrutar ese proceso y era aprender a disfrutar ese proceso. Yo venía de perder a mi papá precisamente, tenía un año de muerto mi papá, de fallecido, y fue un proceso muy duro. Y yo dije, o sea, yo no quiero tener una muerte así, o sea, no quiero llegar y fallecer sabiendo que por malas decisiones que tomé de salud y demás, o de malos hábitos, pucha, yo ya he visto muchas personas cercanas fallecer muy feo y con mucho dolor a su alrededor, enfermedades muy duras y mucho es por malos hábitos. Y yo dije, y que yo por aquí yo no me voy a ir. Y malos hábitos no solo alimenticios, no solo de sueño ni demás, también hay muchos malos hábitos de ambiente, que creo que es una de las cosas que aprendí aquí, es cómo me afecta el ambiente. Pero llegué principalmente por un tema laboral, porque yo dije, si me voy a quedar en ese ambiente laboral, necesito hacer algo diferente conmigo para que no me impacte como me está impactando a nivel de salud. Luego se cambió el plan completamente cuando llegó una enfermedad y ya fue como que le tuve que le dimos vuelta, digamos, al abordaje inicial, pero llegué por un tema laboral, realmente. Es un súper respetable lo que decís porque no lo dejaste al azar. Ay, como a mi alrededor padecen de esto, entonces a mí también me va a pasar. Ujú. Y venía con eso. Mi mamá cáncer de seno, cáncer de piel varias veces. Usted le va a dar eso. Los ginecólogos o médicos que uno usualmente aborda, tu papá tuvo cáncer, tu mamá tiene cáncer, te va a dar cáncer, te va a hacer 7,000 exámenes para ver si también tenés el gen del cáncer que va a producir. O sea, no, yo ya no quería eso, ya había pasado por muchos casos
y no quería eso, o sea, yo quería algo, eso ya no me había funcionado, o sea, yo ya estaba convencida que no me iba a funcionar, o sea, ya venía toda mi vida con otros abordajes que ya no creía tanto en esos abordajes. Y entendías que eso no te define. Y entendemos ya dentro del proceso todo el tema de epigenética y cómo yo puedo cambiar mi destino con cambiar mis hábitos, mi entorno, mis emociones, tema espiritual, etcétera, etcétera. Y exacto, y eso lo veía mucho. Nosotros somos 5 hermanos, educados todos de la misma forma, creados bajo el mismo entorno, pero todos distintos de cierta forma por las decisiones que cada uno va tomando en el camino. Entonces, no necesariamente lo que mis papás pudieron padecer era porque yo lo podía padecer o mi hermano lo podía padecer, alguna de mis hermanas también. O sea, es como era como quitarme esas vendas que ya me las venía quitando realmente, pero sí necesitaba algo como que me pegara un par de cachetadas y decir, bueno, que me guiara, porque obviamente hay mucha información y uno no sabe tampoco qué es cierto y qué es no, y qué no es cierto y qué se adaptaba a lo que para mí son mis no negociables en mi vida o bajo mis principios o las cosas en las que yo creo. Quería una metodología que se adaptara como era yo y que yo me sintiera cómoda para poder hacerla de la forma de lo mejor posible, digamos, yo me sintiera cómoda también. Vos sos buscadora inalcanzable, porque yo recuerdo que en esa primera llamada que tuvimos, vos mencionas que pasaste por distintos procesos, ¿verdad? Quizá esos procesos que al final las personas lo hacen buscando lo mejor, obviamente, para ellos mismos, pero te das cuenta que quizá eran procesos que manejaban una sola arista y la salud es aristas completas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles más o menos fueron esos procesos cuando ya después vos dijiste como no, es que yo a esto yo no puedo volver porque ya entiendo que la salud no va por aquí y te acerca a procesos muchísimo más integrales? Si yo empecé, yo creo que mi tema de alimentación, que creo que es y ahí nació todo mi desorden, desde mis 20, 18, yo tenía como dismorfia corporal, o sea, yo entrenaba 5 horas al día, comía muy poco y demás, y yo era muy delgada, pero yo me veía obesa, en mi mente yo era obesa. Y eso desde los 20 siempre fue como como algo que he luchado mucho con el tema de alimentación. No a niveles de anorexia, ni bulimia, ni nada de eso, pero sí tenía como que yo tenía un ideal de Susan que no lo lograba. Y empecé a probar en todos los 20, 30 y 40, todas las dietas ajenas y por haber. O sea, yo fui vegetariana, hice keto, sí, pasaba de una a otra porque llegaba un profesional y me lo recomendaba. Y creo que mucho de lo que creo que fue mi error es que yo me voy a ciegas con un profesional, sin cuestionar. Y si hay algo que he aprendido es a cuestionar, o sea, no quedarme porque Majo me está hablando, no es la verdad absoluta tampoco. Entonces es como buscar y poder entender, guiarme, por supuesto, pero poder entender si realmente hay un sentido de de cómo se hace, porque yo entraba a los planes, no sé, al de keto, que ya lo hemos hablado varias veces. Yo me fui resbaladísima y no me funcionó, o sea, ahí empezaron mis intolerancias a un montón de alimentos y demás. Los resultados uno los ve muy rápido, pero son insostenibles y se convierten al final como en detonantes o en bombas que se le va poniendo uno al cuerpo, que cuando uno está expuesto a ambientes laborales tan densos, pucha, creo que no son compatibles. Y no encontraba como un plan que me lograra manejar la parte en un 360, o sea, que me pudiera decir en la parte espiritual, en la parte laboral, en tu parte alimenticia, en tu entorno, en cómo te sentís vos, o sea, no. Nunca tuve un abordaje completo. O sea, lo más cercano que puedo decir fue con una psicóloga, que en algún momento estuve con ella y una endocrinóloga, que fueron las que me empezaron a sacar, yo digo que me empezaron a tirar al otro lado, porque empezaron a darme técnicas y demás que no son las convencionales. Entonces creo que de ahí me empecé como a interesar más otro tipo de estrategias y herramientas y demás.
lo rescato muchísimo cuando decís que te cuestionas todo, porque es que debería ser así, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les digo a ustedes después de una sesión? No me crean nada de lo que les acabo de decir. Aquí hay pruebas, vayan a leer, aquí hay estos libros, aquí hay unos profesionales, ahora el equipo de trabajo, eh, porque todos merecemos la información correcta, ¿verdad? Y cómo podemos ir implementando ciertas cosas que de pronto en nuestra biología son innegociables, cómo yo las puedo integrar para mí, porque puede que exista una estructura, pero esa estructura debe acoplarse a Mari, debe acoplarse a Susan, debe acoplarse a Aaron, debe acoplarse, ¿verdad? Entonces, cuando vos ingresas por una sola cosa y empiezan a pasar los días, ¿cuál es esa perspectiva que vos tenés o esa experiencia como, si esto era lo que esperaba o, ay, mira, hay como quizá más cosas? Creo que para mí el mayor aprendizaje es que yo culpaba a mi ambiente laboral de muchas cosas. Y era yo. Yo era la que no ponía los límites. Yo era la que me permitía los impactos. Yo era la que permitía que me impactaran las decisiones que otros estaban tomando. Y es duro porque yo siempre he sido como la vocera, yo digo, de las empresas, siempre tuve esa pancarta de que cuando algo me incomoda, yo siempre voy y hablo con mucho respeto y demás, pero pido que o sea, hay un problema, evidencio los problemas y la gente calla mucho en las empresas. Entonces yo decía, ok, hay una parte que la empresa es culpable, sí, pero también Susan, ¿qué tanto permite? O sea, yo priorizaba las horas, 12 horas, 14 horas, fines de semana, o sea, y yo decía, no entrenaba, no me estaba alimentando correctamente, protocolos de sueño terribles y demás, pero me di cuenta que era yo, o sea, yo decía, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy dejando que mi vida sea una empresa? O sea, ¿porque estoy permitiendo tanto daño hacia mí? Por un ambiente que yo estoy dejando y uno se acostumbra. Uno cree que ser profesional exitoso es estar 24/7 entregado a una empresa y al final estás trabajando para alguien más. Empecé como a decir, bueno, Susan, ¿es ahorita o nunca? Porque yo ya venía sintiéndome mal, o sea, yo ya venía de años de sentirme mal, pero siempre quería demostrar que yo podía. O sea, siempre quería demostrar que yo era la Susan capaz, porque siempre fui la Susan dura, la Susan fuerte, la que siempre ha estado para todos. Y yo dije, o sea, si usted no está para usted, de aquí en adelante no va a estar nunca más para nadie más. Entonces, creo que eso fue como empezar a quitarme como que, no, yo debo ser el centro soy yo, o sea, y empecé a priorizarme yo porque yo dije, bueno, dejar de buscar culpables. Y yo asumo la responsabilidad 100% de lo que he hecho y lo que no he hecho. Entonces creo que eso fue como el mayor, pucha, donde yo dije, aquí pongo un alto en las cosas como las vengo haciendo a nivel laboral y algunas cosas familiares también. Y yo dije, hasta aquí y me responsabilizo yo y si este es el camino que yo quiero seguir, estas son mis condiciones. O sea, y empecé como a priorizar mis espacios, lo que yo necesitaba, lo puse de primero, o sea, yo me tenía que levantar, si había que levantarme una hora antes, me levantaba una hora antes, porque antes no veía el sol, ahora lo tengo que ver. O sea, ahora lo necesito. Y siempre lo pones ahí y yo lo paso bien. Ajá, entonces es algo como que antes yo me levantaba y me acuerdo que desayunaba en carrera, mañanas de correr, entrenaba súper cansada con 4 o 5 horas de sueño, no nada más, pero tenía que entrenar porque era el trabajo, el entreno. O sea, yo creo que siempre me he puesto mucha presión porque siempre he sido como muy perfeccionista en muchas cosas y siempre he querido como ser la mejor, o sea, ser lo mejor, no ser la mejor, sino que entregar siempre lo mejor de mí. Y cuando yo en algo me meto de lleno y soy súper comprometida y demás. Pero creo que llegó un punto en que ya no podía, o sea, no me alcanzaban las 24 horas para todo, o sea, ya no me alcanzaban. Ahí fue donde dije, o sea, toqué fondo en muchas cosas y como que fue como una explosión o implosión, no sé en realidad, en mi vida, el decir, tiene que reconstruirse. O sea, todo lo que usted ha venido haciendo se para. O sea, y me tuve que partir en
tuve que dejarme como romper para volver a construir. Y así fue, así siento que fue lo que he hecho en este proceso es como eso, es como dejarme romper, por decirlo de cierta forma, y yo construirme. Vos, cuando mencionas esto de que ya no tenías tiempo y ya habías llegado como a ese tope, ¿consideras que todo lo que vos estabas haciendo porque ibas aquí, ¿verdad? A PIP que llaman, ¿consideras que faltaba como esa intención o esa coherencia en lo que realmente estabas haciendo o el por qué lo hacías? Porque lo que decís es demasiado poderoso y hay un alto porcentaje de personas en el mundo moderno que, que viven así, ¿verdad? En automático y todos sabemos de pronto un poco, ¿verdad? Es difícil salirse, aunque uno tiene total intención, pero yo quiero entender cómo un proceso de salud integral, biohacking, químicos, temas biológicos, te lleva a esta perspectiva. O sea, ¿cuál fue ese punto detonante que vos decís como, mira, todo esto empieza a tener sentido? Es que, digamos, yo como empecé el abordaje con un propósito, a los 3 meses del abordaje, o sea, empecé con los dolores de cabeza más espantosos que yo he podido tener. Me levantaba toda la mañana vomitando, descompensada. Yo decía, algo me está pasando. Y bueno, y necesitaba seguir con el ritmo de trabajo que tenía y mi vida que tenía. Entonces, pastilla, 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 porque era una migraña. Y así seguí hasta que un mes, o sea, duré un mes completo, aunque yo dije, o sea, ya algo está mal. O sea, tengo un mes completo de tomar medicamentos y todos los días es la misma historia. Un día en una reunión con mi ex jefe, como que mi cuerpo se desconectó. O sea, yo me fui de frente a la pantalla, así como estás vos sentada. Mi cuerpo, como que el cerebro me desconectó y me fui de frente. O sea, me fui hacia el teclado, la pantalla y demás. Y le dije, necesito, deme unos 30 minutos que necesito descansar, algo tengo. Y me dijo, claro, me desconecté y nunca fueron 30 minutos. Yo recuerdo que eso eran como las 3 de la tarde. Bueno, mi esposo viaja mucho y en esos días él no estaba en la casa. Y me acuerdo que me acosté como a esa hora y me levanté hasta el día siguiente como a las 8 de la mañana. O sea, estuve todo ese rato desconectada, o sea, mi cerebro me desconectó. O sea, el cuerpo me dijo, hasta aquí. Y usted no me escucha, la paz. Exacto, me paró en seco. Y yo al día siguiente, bueno, ese mismo día al despertarme ya estaba en el médico temprano. Yo dije, dejo lo que tengo que hacer, pero algo ya grave viene. Entonces me vio una doctora y me dijo, no me gusta lo que estoy viendo. Entonces me dijo, ya fue como, vos estás o un microderrame cerebral, o sea, estás a punto de un derrame cerebral o tuviste un derrame cerebral. O yo ya venía con varios problemas. Y bueno, ya fue que me hicieron todas las revisiones, exámenes, un mes de exámenes y todo lo demás. Y las caras de los doctores cuando yo les contaba cómo me sentía, todos eran cara de, yo decía, me voy a morir. O sea, yo decía, me voy a morir. Algo tengo que no me dicen. Pues bueno, en un TAC resulta que ya me encuentran un meningioma cerebral al lado de que me definen como una migraña crónica, que necesitan hacerme una medicación muy fuerte, que me va a dejar sin poder trabajar. Y para mí, yo, ¿cómo me voy a incapacitar si en mi vida me había incapacitado? O sea, en 20 años yo creo que yo no pude haber estado incapacitada ni 2 veces en mi vida. Y ya fue como, bueno, tienes que incapacitarte o desconectarte por lo menos 3 meses para el tratamiento que necesitamos que tengas. Y yo ahí dije, bueno, si ya no aprendía por las malas, ya no había forma. O sea, yo creo que ahí yo no me daba cuenta porque yo siempre decía, yo puedo demostrar, yo no me voy a dejar. Susan siempre es la fuerte, la valiente, hasta que, bueno, yo no mando. El cuerpo me desconectó y me dijo, o lo hace o lo hace. Yo ya había hecho muchos cambios en mi vida y que creo que si no los hubiera hecho o no hubiese tenido un estilo de vida que uno considera que es saludable, yo creo que yo no hubiera aguantado este episodio. O sea, no lo hubiera aguantado. Porque a mí todos me decían, o sea, estaba seguro que en el TAC, los 2 neurólogos que me vieron, bueno, los doctores me decían, estábamos seguros que usted lo que va a tener era un cuadro de un derrame cerebral o tenía líquido en el cerebro. O sea, sus síntomas eran alarmantes por como yo ya venía de un mes, con unos dolores ya eran insoportables, o sea, eran insoportables.
Entonces yo creo que ahí fue donde yo dije, o cambio o cambio. Y claro, cuando te dicen migraña, de una, full lentes, tápate los ojos, no te expongas a la luz. Es de todos los médicos y Majo por el otro lado, expóngase al sol. Y yo me decía, ¿para dónde agarro? Porque, pucha, cuando uno le dicen, Di, ¿tienes un tumor cerebral? Hay uno se, bueno, yo me asusté mucho, lloré mucho, pero yo decía, pucha, ¿a quién le entrego mi salud? O sea, ¿en quién voy a confiar en este proceso? Porque tenía todo el protocolo con vos, pero también tenía el otro protocolo médico. Y yo dije, yo soy mucho de que yo me tengo que entregar a uno, a uno o hacemos una mezcla. Y eso sí, saliendo un poco de tu pregunta, creo que es algo que me gustó mucho de ese abordaje porque vos aceptaste que iba a llevar el otro, la medicación, pero me acompañaste con protocolos para poder descargar todas las secuelas de esa medicación, que fue muy dura, yo no la aguanté, la verdad. O sea, de 6 meses de tratamiento, yo soporté solo 3 meses y medio. Al cuarto mes, yo ya dije, no valgo nada. O sea, tuve que estar incapacitada todo ese tiempo sin trabajar ni demás, porque no podía hablar. O sea, yo tengo un proceso desde mayo de este año, la fecha, que yo me escucho hablando y no soy yo. O sea, a mí me afectó mucho el habla, la forma en la que me expreso o que logro vocalizar muchas cosas, todavía no las he recuperado. A mí me afectó mucho esa medicación. A día de hoy estoy con un daño por esa medicación que recibí. Y eso que no recibí, la medicación completa. Y, o sea, para mí eso fue como o sea, si ya no se da cuenta, me iba a dar cuenta en un ataúd. Cuando ya estuviera arriba viendo a San Pedro y a Dios, y ahí me iba a dar cuenta de que no tomé la decisión o hice el freno cuando tenía que, o sea, la vida ya me ha venido poniendo señales y uno las obvia, porque yo me puse una carcasa de Susan la que puede todo, Susan siempre, o sea, Susan puede, yo podía, porque yo no podía soportar ese estrés laboral. O sea, pero no, era inmanejable, o sea, para mí era inmanejable, o sea. Y ahí empieza tanto el tema emocional, ¿verdad? Porque, ¿qué nos enseña a nosotras? Ay, no, Susan es una mujer súper capaz, súper fuerte, que puede con 5 cosas a la vez. Exacto. Y ahí va Susan con 5 cosas a la vez. Y la única que termina pagando el precio sos vos. Y ahora vos sabés que aunque vos decís que tenés fármacos tan fuertes dentro de vos, vos sabés que vos tenés el equipo, tenés las herramientas y tenés un camino para poder sacarte eso de ahí. Vos lo sabés si no lo dejas a tu destino. Yo recuerdo, no sé, no recuerdo el mes, fue hace bastantito que me llega un mensaje tuyo en la tarde, como así, diciéndome que renunciaste a 20 años de corporativa. Y yo dije, wow, o sea, con una decisión tan importante y que también considere enviarme a mí un mensaje, que se haya tomado el tiempo, yo dije, wow, ¿verdad? Al final, ese tipo de mensajes le recuerdan a uno por qué uno hace lo que hace. Y al final uno es solo eh, como esa puerta, ¿verdad? Que lo paso diciendo todo el tiempo, una puerta que no tiene vuelta atrás. Y por eso también es tan admirable y respetable todo lo que vos has hecho, porque vos dejaste de negociar o dejaste de poner parches o dejaste de decir como, bueno, así es la vida y esto es lo que tengo que hacer y será lo que será, ¿verdad? Porque a hoy también, ¿cuáles son esas cosas que han cambiado en tu vida en el sentido de qué haces ahora que antes ni siquiera te podía pasar por la mente? Porque ahora Susan sube fotos a las 5:30 de la mañana con el perro en la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas y esas perspectivas que vos tenés ahora de cosas innegociables en tu salud? Es que yo creo que cuando ya uno toca fondo, y es esa parte que te decía, que uno tiene que aprender a reconstruirse. Lo que a Majo le funciona, posiblemente a Susan no, o lo que otra persona pueda sentir, porque yo creo que de todas las herramientas que tenemos, creo que hay algunas que uno debe escoger como eso se vuelve parte de mi vida.
Y yo de las cosas que yo dije, bueno, yo siempre he estado mucho en contacto con la naturaleza. O sea, siempre he corrido trail, lo he hecho MTB, o sea, siempre es la montaña. O sea, la montaña siempre me ha llamado a mí. Yo creo que si no hubiera sido por eso, yo creo que nunca, no estuviera viva, en realidad. Creo que en mi conexión con la naturaleza desde siempre, de pequeña, y el deporte, creo que es lo que me permitió llegar, al menos viva, a casi mis 50 años. Pero mis no negociables se volvieron, por ejemplo, bueno, Susan, usted es el centro. O sea, Susan, usted es la prioridad. Si usted no está bien, nadie a su alrededor está bien. Y yo siempre traté como que todos los demás estuvieran a veces bien y vieran a Susan siempre fuerte. Me dejé que me dieran vulnerable. Ya me fue a llorar, pero dejé verme vulnerable y jamás en mi vida yo iba a permitir que me vieran vulnerable tantas personas, o sea, jamás, ni laboralmente, ni en mi entorno, ni demás, porque siempre me ha tocado ser la hija fuerte, o sea, la hija que siempre sostiene a los demás hermanos, la que se hace la fuerte cuando el papá se está agonizando, o sea, me tocó siempre como los procesos de mostrar mucha fortaleza, y eso llega a un punto en el que es una carga muy, muy fuerte para uno, y me permití quitarme ese peso. Mi papá, antes de morirme, él me lo dijo. O sea, usted vino a ser feliz. Y yo creo que él sabía que haberme eh, entregado tanto a ellos, a mi papá, a mi mamá, en la enfermedad, y fue a costa de mi salud. Porque ya él me veía que yo venía con algo. O sea, ya él sabía. Yo creo que mi papá fue premonitorio en las últimas conversaciones que tuvimos. Y él me dijo, vinimos a ser felices. Permítase ser feliz. Me cuando yo dije, ¿qué es ser feliz para mí? O sea, ¿qué es ser feliz para Susan? O sea, venía un automático de vida muy duro y golpes siempre, pero yo siempre me mostré como la fuerte. O sea, siempre he mostrado, y las personas que me conocen siempre dicen, uy, yo sí siempre la veía y siempre como la brava, como la fuerte, como la que, pero nunca, ya cuando ya me conocían, ya cerca, pues saben que yo soy súper llorona y sentimental y muy entregada y maternal y todo lo demás, pero mi primera impresión nunca es esa. Y lo de mi papá a mí me cambió mucho cuando él me dijo eso, o sea, vinimos a ser felices. Y yo pasé un año ya después que yo dije, pucha, no sé si mi papá fue feliz y yo no quiero morir, quedándome al final de mis días en esta vida con esa espina de llegar a decir si fui feliz o no. Entonces yo dije, de aquí en adelante voy a vivir cada día como si fuera el último día de mi vida, porque no sabemos realmente si va a ser el último día de la vida. Y permitirme ser feliz. Y mi no negociable sigue siendo la naturaleza. O sea, mi contacto con la naturaleza. El saber que yo puedo, gracias a Dios, levantarme, caminar con sueños, sin haber dormido o no, con pereza, sin pereza, lloviendo o no lloviendo, sin excusas. O sea, ya lo necesito hacer. Es levantarme, es ver al cielo, es ver el sol, es ver a Dios. Porque para mí Dios está ahí en la naturaleza. Y por eso siempre creo que lo he buscado, es ahí en la naturaleza. Y creo que mi negociable es eso, es sus ratos o sus momentos de felicidad no los pierda. O sea, si para usted caminar descalza en el condominio y que la llamen la loca porque camina descalza, no me importa. O sea, soy feliz en ese momento, soy feliz en dándole a mi cuerpo lo que me hace bien porque ya lo he sentido que me hace bien, porque mis migrañas desaparecieron no por la medicación, porque yo la suspendí. Mis migrañas empezaron a desaparecer en el momento en que volví a ver el sol. O sea, ahora que María hablaba lo del sol, o sea, para mí el sol, wow. O sea, yo siento que volver a exponerme a la luz del sol y no con lentes, porque como siempre he sido migrañosa, siempre es migraña y tápese. Para mí fue como
sea, ahora yo es sol, o sea, el sol, rayito del sol que veo, el rayito del sol en el que estoy debajo sentada, ya lo necesito. O sea, ya mi cuerpo me pide eso. Y es eso, o sea, mis días deben de tener mis momentos de felicidad. Y no todos los días son bonitos, porque no. Pero aunque no sean bonitos, necesito, aunque sea esa dosis, dármela y vivir ese momento. O sea, permitirme sentir el momento. El otro día hablaba con la doctora eso, es permitirme a mi cuerpo o permitirme yo escuchar a mi cuerpo. Y me costó 48 años de mi vida permitirme escuchar a mi cuerpo. Porque me habló todos estos últimos años, me habló y no lo escuché o no lo quise escuchar. Porque la mente juega, es más duro, o sea, y eso es lo que he hecho en este año que tengo un año de haber sido diagnosticada, y eso es lo que he hecho cada día, porque no sabía, o sea, no sabía si iba a ser mi último día, si iba a crecer, si me iba a crecer, si me iba, o sea, habían tantos miedos, y yo dije, que venga lo que tenga que venir, pero si me tengo que ir de este mundo, me voy a ir siendo feliz. Y mi felicidad mucho ha venido con todo este proceso. O sea, encontré muchas cosas que se volvieron mi felicidad. O sea, y muy yo, muy mías. Yo no me estoy reinventando muchas cosas, pues estoy volviendo a lo que somos, a la esencia de lo que somos. Y a veces cuando yo salgo del trabajo, negociado o no, de salida, a mí mucha gente me decía, ay, puedes reinventarte. Y yo, es que yo no me quiero reinventar, yo me quiero encontrar yo, o sea, yo no me tengo que reinventar. O sea, yo ya sé quién soy y ya sé por el camino que quiero seguir caminando. Pero sí, duro fue dejar 20 años de estabilidad, en realidad. Yo trabajé en empresas muy buenas, en realidad. Tuve posiciones buenas, equipos impresionantes de profesionales que admiro mucho el día de hoy. Y para mí fue duro, o sea, fue un golpe. Romper una trayectoria, que bueno, la acabo de romper, ¿verdad? Recientemente, pero fue un golpe al inicio, pero fue algo que yo se lo pedí a Dios. Yo ese año, recuerdo cuando en el propósito de Año Nuevo, yo le dije a Dios, digamos, el 28 de diciembre del año pasado, creo que fue un día que marcó. Yo estaba en algo de Navidad de mi familia y yo me toqué el pelo y yo me hice así y se me vino un mechón de pelo como si yo estuviera recibiendo quimioterapia y se me vino un mechón de pelo que se me cayó un puño de pelo así de la nada. Y yo dije, oh, por Dios. O sea, ya lo que era un dolor interno o mental, o como lo quieran llamar, ya se estaba volviendo en un dolor, en algo físico evidente. Entonces, esos últimos días del 2024, para mí fue solo me puse en manos de Dios y yo dije, Dios mío, si me tengo que quitar de encima ese trabajo, o sea, yo he hecho todo ya lo posible, porque yo entré a Movewell para ordenarme laboralmente. Lo logré porque yo era muy estructurada y lo terminó sacando. Y me terminé yendo. Y me terminé yendo. Pero ese fin de año yo ahí le dije a Dios, bueno, si me lo tienes que quitar, o sea, yo se lo entregué. Yo dije, o sea, este 2025 te entrego mi trabajo. O sea, yo no era capaz de salirme, o sea, no me costaba y tenía años. Yo pasé con psicólogas que me decían, salga de ahí, te está enfermando. Usted nunca se va a curar de todo lo que tiene si no sale de ahí. Y es difícil. Yo me cuestiono todavía por qué no lo hice, o sea, por qué no salía, por qué me seguía atando a eso. Pero entonces se dio la conversación de finalizar. Y yo me quedé 2 meses en la empresa entregando procesos, entregando todo. Y bueno, fue muy duro, no voy a decir que no, pero para mí el día en que se tomó la decisión, o sea, yo estaba tan feliz. O sea, fue un momento extraño porque yo decía, esta vieja está loca porque está tan feliz, porque muestra tanta felicidad.
Y yo sentía a Dios ahí, o sea, respondiéndome una petición. O sea, y yo dije, bueno, Dios ya me la respondió, ha estado conmigo en todo este tiempo, ahora me toca a mí poner de mi parte en muchas cosas porque me está dando una oportunidad de vida. Yo sé que si yo me hubiera quedado en esa empresa, si bien me dio muchas cosas y demás, pero mis últimos años fueron muy duros, creo que no hubiera salido. O sea, yo le contaba a Majo, pucha, yo vi compañeros con derrames y yo no era el único caso. Directoras, gerentes, compañeros que tuvieron que salir por derrames cerebrales. Hace poco me enteré de otro caso, de otro derrame cerebral, o derrames faciales. O sea, muy duro, la verdad. Y yo digo, bueno, yo ya salí de ahí, ya. O sea, yo ya hice, chao. No quiero saber nada más por ahora, de mundos corporativos ni demás. Y me conecto con Susan, o sea, me quiero volver a conectar conmigo. Y yo no me quedo quieta para nada, pero me quise dar como ese tiempo de volver a conectarme. Y mis no negociables es 3 momentos que la hagan feliz en el día. Tienen que ocurrir sí o sí. Con dolor, sin dolor, con enfermedad, sin enfermedad. O sea, pero hay cosas que tienes que hacer que la permitan tener los pies en la tierra. O sea, y a veces estoy otra vez volviendo en el estrés y me doy mi espacio. O sea, ya lo reconozco, ya lo acepto. Antes yo no lo aceptaba. Antes no lo aceptaba. O sea, no me dejaba permitir. ¿Vos consideras que la felicidad de la que tu papá te habló se ve ahora plasmada? Sí, claro. En camino estoy, pero sí. Porque ahora hablas desde una intención, desde una coherencia. Y al final eso que le pediste a Dios, sí, te fue mostrando el camino. Y yo creo que es eso, yo creo que uno no debe olvidarse. Todos venimos de este mundo con un propósito. Y ojalá encontrarlo, tarde o temprano hay que encontrarlo. Yo sé que a veces la necesidad de trabajo hay, obviamente, no comemos aire, pero pucha, no hay como estar y saber que a pesar de que uno dio su mejor esfuerzo, porque yo no voy a decir que a mí no me apasionaba lo que yo hacía, pero me estaba matando, ya, o sea, ya hay una parte que es muy delgada entre lo que es dar lo mejor de vos y esa, yo digo, la maldita villa extra que no la soporto, eso al final termina siendo enfermedad. O sea, yo he visto tanto profesional y me duele ver tanto profesional están desgastados. O sea, la gente esconde la parte mental, la esconde, la frustración la esconde la enfermedad. Y qué feo. O sea, yo al final decía, ¿por qué yo me permití llegar a eso? O sea, porque yo escondía mi enfermedad, porque escondía lo que yo sentía. Sí, por seguir rindiendo y produciendo. Exactamente, porque era hacer. Pues, yo soy ingeniera industrial, entonces mi rol es haga, produzca, productividad, mejore los procesos, reinvente, haga, mejore. Yo ya tenía un sistema de trabajo que me venía funcionando y no creo que no me funcionara. O sea, yo siempre fui, o sea, a mí siempre me decían, usted es la biblioteca de esta empresa porque toda la historia, todo lo tenía ordenado. O sea, yo tengo muy buena memoria y me acordaba o sea, a mí me preguntaban cualquier cosa en la empresa y yo no respondía sin tener que ya ir a ver un documento ni nada. O sea, yo estaba pegada prácticamente a una vena de esa empresa, pero me drenó. O sea, me drenó. Yo creo que esa pregunta, digamos, luego la podemos ampliar muchísimo más, pero vos ahora con tanta experiencia en ambos mundos, el mundo corporativo donde se paga con salud y el mundo en donde se vive con intención, coherencia, respetando procesos de salud, ¿vos considerarías o si vos tuvieras que empezar a desarrollar algo para ayudarle a las empresas a ayúdenle a sus trabajadores? Porque eso sin hablar de un tema de que por rendimiento, que lo otro, sino de principios básicos de salud humana, ¿verdad? ¿Vos pensarías que esta vía moderna algo se podría hacer o las empresas siguen
con ojos tapados. Yo creo que siguen a ojos tapados y es porque, o sea, uno en la empresa es un número. O sea, uno necesita que su equipo rinda. Yo traté, en toda mi experiencia, de que mis equipos se sintieran a gusto, que si hoy no podía trabajar porque estaba destruido por cualquier cosa, o sea, se los permitía. Pero eso también es muy criticado en las empresas porque al final vos necesitas que la gente rinda, que los procesos salgan, que las cosas salgan, a costa de que la gente se sana o enferma, no les importe. O sea, no les da importar. Son muy pocas las empresas realmente que se pueden tomar a conciencia, porque también hay mucho que hacen que la salud, que la laboral, que los climas, que el refresh to work, o sea, que hacen muchas cosas que son pantallas realmente. Que creen que hacerles una cenita de Navidad, una fiesta de fin de año y demás, con eso están contribuyendo a la salud mental y creo que es la parte mental de cómo la gente se siente, porque yo lo vi muchas veces, y no solo en mi última empresa, en las anteriores, que las personas llegan y cuando tienen los espacios para hablar, no lo hacen, por miedo. Porque siempre hay un temor de, pucha, si digo esto, me van a despedir o me van a manchar. Y pues yo siempre fui la que hablaba, o sea, yo siempre hablé, o sea, yo siempre pedí mejores condiciones, no solo para mí, sino para los demás. Y no voy a decir que las empresas pueden estar anuentes a ayudarte, pero ya cuando el daño está hecho, o sea, yo lo viví. A mí, la luz blanca que pusieron, en mi oficina hicieron una remodelación y la luz blanca que pusieron era insostenible. O sea, yo vomitaba todos los días después de que llegaba de día a la oficina. O sea, la luz blanca yo ya no la toleraba. Pero la primera reacción de la empresa fue, aquí está la medición que hicimos de lumens, estamos dentro de la ley. Y la ley ni el conocimiento tenía sobre la luz blanca. Y así era, estamos bajo la ley del código de construcción, o no sé qué, bla, 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 y el código de trabajo, y que eso y que lo otro, permite esta exposición de luz, y el arquitecto nos recomendó esta exposición de luz. Y es que ese arquitecto o esos códigos no tienen ni idea de biología. Entonces, para mí era como yo decía, bueno, y no, o sea, ya, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, trabajaba con anteojos oscuros, bueno, con filtro. Y entonces yo era como la loquita, en serio que yo llegué a un punto en que yo dije, ¿qué más tengo que hacer? Porque ya parezco yo la loca hasta de la oficina, porque así te llegan a catalogar y te vuelves un estorbo para un área de recursos humanos, gestión humana, como se llame, talento corporativo, como se llame, porque empiezas a hacer, pucha, a Susana le pasó esto, a la otra persona también le pasó esto, claro. Hay un entorno denso, que se están enfermando. Entonces, yo creo que a las empresas les falta humanismo y salirse de lo que es lo que históricamente creemos que es correcto, porque sabemos que no. Así como la medicina también tiene sus aristos, todo tiene sus oportunidades, y escuchar a la gente, porque yo creo que para mí fue difícil en el que yo llegaba con un problema y me respondía un abogado que estábamos dentro de la ley o que estaban cumpliendo, que ese que lo otro, como que, o sea, siga produciendo. O sea, es usted el problema, no somos nosotros. Y creo que, o sea, me encantaría que las empresas asuman desde la más pequeña hasta la más grande. O sea, que puedan asumir esos ambientes en que entiendan que ser productivo y demás no significa explotar a la gente. O sea, y desgraciadamente mi último año fue mucho con contacto con centroamericanos. Y a nivel de todo Centroamérica, o sea, usted va a tener, si usted le pide a alguien que esté 24/7, lo va a estar. Y a veces se aprovechan las empresas de esa disposición que tiene la gente de servirle a una empresa y no es retribuido de la misma manera. O sea, sí creo que hay mucho camino, o sea, mucho camino por recorrer, porque siempre te van a dar un respaldo y demás, porque estamos legislados o están respaldados por un código de trabajo. Y cuesta mucho, o sea, encontrar profesionales que realmente hagan un cambio. A mí, para que me cambiaran de área, pues fue todo un tema. En un área donde yo pudiera controlar la luz. O sea, que sí. Podría ser normal. Lo intentaron, o sea, yo se los agradecí mucho en su momento, pero ya el daño estaba hecho. O sea, y ya era porque era Susan, o sea, la incómoda.
Susan nos incomoda, Susan aquí. O sea, yo llegué a recibir mucho, yo recibí mucha, bueno, bullying o burla en reuniones y demás por mi condición a la luz. Por mi sensibilidad a la luz, porque me iba a generar una migraña, porque me iba a generar una alergia a algo que tenía al frente mío. O sea, yo llegué a recibir mucha presión al final de mi vida laboral, hasta eso, de que una condición de uno, de ambiente laboral, y estoy hablando de luces, de temperatura, de estrés y demás, se volviera uno como, más bien ya está, ya cumplió su vida útil. O sea, ya Susan había cumplido su vida útil. Vos mencionas incómoda, loca, bullying, y al final la verdad siempre sale de la luz. Ahora esa loca, incómoda, vive con intención, con coherencia, más feliz, más consciente, con más amor propio. Y lo que vos decís solo me traslada a experiencias personales donde yo aquí honestamente nunca saco mi tema deportivo, pero yo aprendí que como yo estaba por mucho tiempo en un deporte donde se consideraba de hombres, las que teníamos que alzar la voz éramos las incómodas. Y al final uno entendió que había que incomodar para generar cambio. Y caímos mal, pero se generó el cambio. Y años después, ahora es normal ver el apellido de una jugadora en la camisa. Claro. Y eso en su momento llegó a incomodar. Ahora es normal. ¿Verdad? Entonces, lo uso como, pucha, me trasladaste al deporte donde recibió uno, ¿verdad? Y exposición pública, etcétera, etcétera. Y simplemente me hace pensar lo mismo que vos, ¿verdad? Ahora, aunque vos no lo creas, o estoy segura que sí lo crees, vos llegaste a generar un impacto que estoy segura que en esa empresa hay cosas escritas para, al menos en el futuro, hacer un cambio. Y al menos les dejaste sobre la mesa el de la gente se está enfermando. Y tuvo que haber, y tiene que estar ahí sobre la mesa. No, ya dependerá de ellos si toman o no toman acción, o cuando alguien de los grandes rangos esté pagando el precio sin querer queriendo en temas de salud, probablemente lo vayan a considerar. Entonces, por el bullying, por lo incómoda, por la loca, si para recibir esas palabras uno logra, ¿verdad? Uno puede vivir de la forma en la que vos vivís ahora, yo te acompañaría a que me digan todas esas cosas, ¿verdad? Porque al final esa vida moderna o eso tradicional realmente nos tiene con los ojos tapados. Yo creo que la pregunta está de más, y para ir cerrando, esto ha impactado en otras áreas de tu vida, si no es que en todas, familia, relaciones. Sí. O sea, el trabajo ni te pregunto, ¿verdad? Pues sí, ya lo dijiste. No, claro. O sea, yo creo que, y es difícil, digamos, bueno, obviamente mi esposo se fue en la colada igual porque se tuvo que adaptar a lo que yo necesitaba de entornos y demás. Y no hay problema porque él más bien se ha visto beneficiado con muchas cosas. Más bien con él también le he frenado muchos temas de su ambiente laboral. Lo de carga de trabajo, eso es muy fuerte. Y lo he acompañado en cómo bajar o cómo canalizarlo para que tenga también sus ratos de felices en el día. O sea, ahora él se va a las 5 de la mañana con el perro caminando de primero. Entonces, o sea, también, digamos, hay cosas en que uno impacta en lo más cercano. Igual yo puedo tener a mis sobrinas, por ejemplo, y ellas buscan el sol, se sientan al patio cuando hay sol y se sientan al sol. O sea, bastó un fin de semana que estuvieran con nosotros en la casa para que le cambiaran muchas cosas en ellas. Y me las llevo, o sea, se meten a los ríos, cosa que jamás iban a hacer antes. Andar descalzas en el zacate o pararse sobre algo, jamás. O sea, y el día que se metieron a un río, que fue hace poco, hace como 2 meses, que se metieron a un río
con ropa, o sea, ellas obviamente piscina, vestido de baño o playa, no, con la ropa que iban. Se metieron a un río, parecían dos loquitas de la alegría, de la felicidad, y me decían, es que esto nunca lo íbamos a hacer con mi mamá. Mi mamá no nos iba a dejar hacer esto. Y eran como locas, o sea, ellas felices. Se van de mi casa y al día siguiente me manda mi hermana una foto donde están con mantita en el zacate del patio, tomando el sol las dos, sentadas al sol. Sincronizadas ya. O sea, Su cuerpo así, o sea, inmediato fue. Igual con mi mamá, con mi familia, antes me frustraba porque yo quería que las personas entendieran más rápido y hicieran los cambios. Ahora no, ahora yo les digo, ¿por qué no haces esto? O cambie esto, o salga, haga esto, o mami, ¿te puede servir esto? O alguna de mis hermanas igual, o a mi hermano. Pero si lo hacen bien y si no, no. Yo ya les di en la compañía, el acompañamiento, si me lo permiten, les voy a acompañar, o al menos les siembro la espinita o la semillita para que también busquen o vean cosas. Pero sí me pasa, tengo amigos, un amigo que siempre me pone, bueno, también te sigue, y siempre me dice, aquí haciendo grounding, o compro luces rojas, y tiene al niño con luces rojas. O sea, hay impactos que uno ve, que hay personas a su alrededor que necesitan herramientas. Y yo creo que es eso, es ver que también los cambios de uno y las cosas buenas hay que compartirlas. Y las personas o lo toman o no lo toman, pero uno ve que hay mucho cambio alrededor. Y también me gusta ver muchas personas que lo hacen. O sea, ahora digamos, yo en el condominio ya veo lucecitas rojas en algunas casas o luces tenues. O sea, veo que hay un cambio en la cultura o en la conexión realmente de nuevo a la biología. Y me gustan porque es como que ya no soy la única que hace algo que para todo el mundo jamás, eso jamás, o sea, no voy a hacer eso, o cómo se le ocurre, o cómo voy a dejar la medicina tradicional para hacer algo así, por qué eso, por qué lo otro. Y al inicio creo que hay como una barrera en las personas, pero ya cuando lo viven y lo experimentan, porque al inicio también yo tuve mis barreras, no lo voy a negar, pero cuando ya lo viví, lo experimenté y sentí esas conexiones que uno siente, o sea, ya es como bueno, algo estoy traspasando también a otras personas. O sea, uno se vuelve ejemplo de cierta forma para otros. Yo hay algunos clientes que quizá tienen entornos un poquito más difíciles con respecto a apoyo, y yo lo que les digo es, al ser humano no le gusta que lo despierten. Usted haga las cositas que usted puede controlar. Y no crea, solo hágalo. Inténtelo, es que nada va a perder. Y como sabemos que estamos respetando biología, no hay pérdida. Simplemente va a suceder. Y eso rompe un montón la barrera. Pero eso es algo que yo puedo estar ahorita en una mesa con 8 personas hablando de fármacos y que el sol es malo y que se puede bloqueador. Y yo voy a entender que cada quien va a tener su proceso, ¿verdad? Y decía un amigo, el mismo que me decía de que no nos podemos quejar de las caries si no nos lavamos los dientes, que siempre van a existir ambos, ¿verdad? Los que despiertan y un poquito más, y se cuestionan un poquito más, y aprenden un poquito más, y los que escuchan pero no están dispuestos a cambiar. Y es eso, ¿verdad? Y al final el ambiente de luz y nuestros entornos determinan nuestra salud. Entonces, si en los entornos de ustedes, como vos me estás diciendo, que ya han habido cambios, eso es demasiado poderoso. Y al final, por eso trabaja uno, ¿verdad? No solo por ustedes, sino también el impacto que se pueda ir creando. Es una cadena, Ana, es una cadena y al final es como, como que no está uno solo. O sea, no está uno solo. Y si está solo, yo ya dije, si voy a ser la única, seré la única. O sea, si en algún momento voy a ser la única, pues seré la única. Ya para ir cerrando, porque otra conversación que merece un café, mesa redonda y 3 horas de hablar. ¿Qué le dirías a alguien que está en esa posición de Susan hace año y pico, en donde entiende y a la misma vez no entiende por qué la psicóloga le decían váyase de ahí? Y que igual vos tenías una espinita de
¿cómo carajo lo dejo? Porque tengo que cuidarme, tengo que sentirme bien, tengo que tomar acción. Entonces, ¿cómo le podrías hablar a esa Susan de, hey, despierte, de verdad, toma acción? Yo creo que uno cree que uno es eterno. Creo que empezando por ahí. em, creo que esa Susan creía que ella podía acomodar piezas en su vida que le iban a mantener estable dentro de lo posible, que era eterna. Creo que que me sentía poco vulnerable porque yo tenía un estilo de vida muy diferente. Siempre he sido, de todos modos, siempre he sido sana dentro de lo que puede caber en estándar normal de medicina. Pero habían cosas que me estaban impactando mucho, como la parte de carga laboral. Y carga laboral no me refiero o sea, siempre va a haber estrés, siempre va a haber presión y demás, pero eso deben ser picos, no debe ser el constante. Mi detonante fue haber aceptado 2 posiciones que no tenía. Yo tenía un puesto, pero acepté cubrir otro puesto que era temporal y terminé 3 años cubriendo 2 posiciones. Eso fue lo que yo creo que yo dije. O sea, había una disposición de esa Susan de ayudar, colaborar y seguir obviamente apoyando a la empresa, pero cuando la empresa no está dispuesta a ayudarte o a, o a que ese camino sea sano, porque eso tuvo que haber sido algo temporal, no de tanto tiempo, creo que ahí es donde uno se deja enredar por la empresa. O sea, enredar en el sentido de que ya asume esa carga. Yo la asumí como mi carga. Y me permití, como yo puedo, yo voy a demostrar, Susan va a demostrar. Pero ¿por qué tenía que demostrar por 3 años o por tanto tiempo una carga laboral que no me correspondía? O sea, yo levanté las manos varias veces, no es que no la levanté. Yo decía, necesito que me quiten esta área. La amo, esa área yo la amaba. Y yo decía, necesito que me la quiten. O sea, yo no puedo con 2 plazas. O sea, mi vida cambió mucho en esos 3 años. Precisamente por llevar dos gerencias. O sea, no, era imposible en realidad. Pero yo lo asumí y lo llevé lo mejor que pude por esos 2 años. Le diría, o sea, usted no es eterna. No está haciendo, ¿es feliz o no es feliz? Creo que ahí, yo creo que si a mí alguien me hubiera antes, me hubiera dicho, ¿es feliz? O sea, ¿usted es feliz aquí? Yo creo que permítanse cuestionarse si lo que están haciendo los hace felices o no. O sea, creo que eso es lo que mi papá fue el que me lo preguntó en su momento, en los últimos días de su vida. Me lo dijo, o sea, usted vino para ser feliz y para ayudar a los demás a ser felices. Y me acuerdo que me lo dijo así, y para ayudar a los demás a ser felices. Y usted no es feliz. Entonces fue como, puff. O sea, yo dije, yo no soy feliz, levanté la mano 1000 veces, la levanté porque yo no me fui de ahí creyendo que no había levantado la mano. Lo intenté, hice lo mejor posible, busqué asesorías. ¿Cómo soy más productiva? Porque yo llegué a Google para ser más productiva. O sea, meterme más carga. Ese era mi propósito. ¿Cómo hacía para que yo rindiera más? Y se llevó por otro. Me dio una calcetada y me llevó por otro lado. Si vos pudieras describir en una frase o en una palabra, ¿qué ha sido el proceso para vos? Yo creo que en 2. Fue como una implosión y luego una explosión. Porque creo que fue como que me tuve que despedazar en 1000 pedazos y yo reconstruirme. O sea, como que para mí eso ha sido este proceso. Es despedázase y me despedacé. Bueno, la vida me despedazó y me dejé despedazar. Y me dejé sentir y me dejé todo para volver a construirme. O sea, a formar la Susan que yo quiero ser. Que dejé de ser y que quiero ser. Creo que fue eso, es como que me explotó. Fue una explosión, pero que me partió en 1000 pedazos. Me dejé partir en 1000 pedazos y me reconstruyó. Entonces, no sé si es explosión o reconstrucción, cualquiera de las O ambas, porque podía ser una frase o una palabra. Exacto. Creo que fue eso como...
y permitírmelo, o sea, ser vulnerable nos cuesta, digamos, hay personalidades que nos cuesta mostrarlos vulnerables y es rico. Mostrar esa vulnerabilidad es, y somos humanos, o sea, y a veces nos ponemos capas o nos ponemos capas de piel o capas de ropa de superhéroe, de que no tuvimos ni que tener, quizá, y que al final uno viene a esta vida para ser feliz uno, no para ser feliz o no para intentar ser feliz a como otros creen que uno puede ser feliz. Sí, yo te agradezco mucho el espacio porque ah, cuando vos pensás como verdad, como tanto caos y después reconstruir muchas cosas, al final se van a mostrar oportunidades porque en donde está tu historia está cientos de personas a las que también vos puedes escuchar, ¿verdad? Entonces vos sos otro caso en el que yo te digo, te paro en una tarima con 200 personas y ese propósito tuyo o ese precio que vos has pagado, que la vida te ha enseñado, es para terminar ayudando a otros, ¿verdad? A sanar, a cuestionarse, a enseñarle a las personas a ser feliz. Entonces yo creo que sin duda vos también tenés, vos no sos solo ingeniera, ¿verdad? Sino que tenés una voz hermosa para poder comunicar. Y yo creo que también Diosito te puso esas pruebas para poder ayudar a muchísimas más personas. Entonces, probablemente te vaya a poner en eventos a ayudar a más personas. Y a muchos de ustedes. Yo agradecida más en realidad, vos sabes, a veces aprendemos a las patadas, como dicen, pero al menos ya era como la última patada, yo creo que Dios me iba a dar como para que reaccionara. Y bueno, y por dicha estabas ahí. Y agradecerte, por supuesto, por haber estado ahí, con los profesionales que también han estado en todo este proceso. Pero, o sea, creo que con el ejemplo nos transmites eso, de que todo va a estar bien. Y yo creo que es algo que he aprendido mucho, que si uno hace las cosas, todo va a estar bien. O sea, todo va a estar bien. O sea, no tienen por qué estar mal. O sea, yo no tengo por qué sentirme mal. O sea, va a llegar un momento en que los dolores se van. A mí la migraña se me fue en mayo. O sea, pero yo tenía 6 meses de estar todos los días que no me pueden ni mover de la cama. O sea, que para mi familia fue un proceso muy duro y saber que yo me desperté un día sin dolor y yo dije, desaparecía. Y yo me quería comer el mundo en ese momento, porque yo recuerdo cuando vos dijiste, Chirripó, vamos a Chirripó. Y yo estaba enferma, en ese momento hasta dengue tenía, porque me dio dengue en el medio del proceso. Y yo decía, yo tengo que vivir, necesito volver a sentirme viva. Volví a correr una carrera, después de 2 años de no correr, volví a correr, volví a entrenar. Yo dije, no, Susan, usted necesita hacer las cosas que no todo en esta vida es un trabajo. O sea, no tengo en esta vida es trabajo. O sea, yo dije, bueno, necesito permitirme ser feliz. O sea, permítaselo. Y yo todos los días me lo digo. Susan, permítase ser feliz. Y aquí vamos a seguir construyendo, porque aparte vienen, eso va para otro video también, todo lo que estás construyendo ahora, pero de otra esencia, desde otro tipo de creación, ¿verdad? En donde también le aportas a un montón de personas a cuidar su salud, cuidar su piel, aprender sobre químicos, porque tenés un montón que enseñar. Y estoy segura que hay miles de personas que están dispuestas a escucharte y a recibir todo lo que tienes para dar. Entonces, ya estamos. Te agradezco mucho. No, a vos, ajá. Gracias, muy bien. Y bueno,